Fue comparado con Pelé, idolatrado como Maradona y venerado como una estrella de rock. Pero más allá del talento, su historia está marcada por luces brillantes y sombras devastadoras. Esta es la vida de George Best, el genio del balón que conquistó Old Trafford y el corazón del mundo, pero que perdió la batalla contra sus propios demonios. Un futbolista que lo tuvo todo, y lo perdió casi todo. George Best nació el 22 de mayo de 1946 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Su infancia transcurrió en Cregagh, un barrio de clase trabajadora en el este de la ciudad. Era un entorno difícil, marcado por el conflicto social, las tensiones entre protestantes y católicos, y la pobreza que azotaba a muchas familias obreras. En medio de ese escenario gris, donde las oportunidades eran escasas y los sueños solían romperse pronto, George encontró algo que le daba sentido a todo: una pelota. Desde muy pequeño, el balón parecía una extensión de su cuerpo. Mientras otros niños jugaban a correr detrás de la pelota, George jugaba con ella. La dominaba, la acariciaba, la transformaba en magia. Su padre, Dick Best, obrero en los astilleros, y su madre, Anne, vieron cómo ese niño flacucho y reservado pasaba horas enteras en la calle perfeccionando sus habilidades. No necesitaba nada más: una pared, una pelota gastada y espacio para soñar. A los 11 años, George ingresó al Grosvenor High School, pero no se adaptó. Terminó abandonando ese colegio y luego ingresó al Lisnasharrak Secondary, donde su rendimiento académico tampoco fue brillante. Pero cada recreo era una exhibición. En cualquier rincón con espacio suficiente, el niño silencioso se transformaba. Sus regates, su control, su velocidad. Era como si la pelota lo entendiera mejor que las personas. Y entonces, cuando tenía solo 15 años, ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Bob Bishop, un cazatalentos del Manchester United, viajó a Belfast para observar a jóvenes promesas. Bastaron unos minutos viendo jugar a George para quedar hipnotizado. Al regresar, Bishop no dudó. Escribió un telegrama urgente a Sir Matt Busby, el legendario entrenador del United, que decía: «Acabo de ver a un genio». Esa simple frase bastó. Pocos días después, George Best, con apenas 15 años, hacía las maletas para viajar a Inglaterra. Dejaba su hogar, su familia y su ciudad marcada por la violencia, para embarcarse en una aventura que cambiaría la historia del fútbol británico. Al llegar a Manchester, el club lo alojó con una familia local, ya que era demasiado joven para vivir solo. Al principio, la timidez y la nostalgia le pesaron. Era delgado, introvertido, con acento marcado de Belfast. Pero cuando tocaba el balón, todo eso desaparecía. Porque George no necesitaba hablar demasiado. Su idioma era el fútbol, y estaba a punto de empezar a escribir uno de los capítulos más brillantes y trágicos del deporte mundial. George debutó en 1963 con tan solo 17 años. En un Manchester United en plena reconstrucción tras la tragedia aérea de Múnich, su llegada fue como un rayo de esperanza. Bajo la tutela de Sir Matt Busby, se unió a Bobby Charlton y Dennis Law para formar la icónica Holy Trinity, la Santísima Trinidad del United. Con su regate eléctrico, velocidad endiablada y goles de fantasía, George pronto se convirtió en la estrella del equipo. En 1968 vivió su apogeo. Ganó la Copa de Europa, siendo figura en la final contra el Benfica. Ese mismo año fue nombrado Balón de Oro, el mejor jugador del planeta. Pero George era más que fútbol. Con su melena, su encanto y su estilo, fue apodado el quinto Beatle. Las cámaras lo amaban, las portadas lo adoraban, y las multitudes lo seguían como a una celebridad. Era fútbol, moda, rebeldía y exceso. Con el ascenso meteórico, llegó el precio de la fama. George empezó a frecuentar clubes nocturnos, fiestas interminables y un ritmo de vida insostenible. El alcohol comenzó a ganar terreno en su vida, incluso más que el fútbol. A pesar de sus exhibiciones brillantes, su rendimiento se volvió irregular. Faltaba a entrenamientos, tenía enfrentamientos con entrenadores y su vida personal se tornaba cada vez más caótica. En 1974,
Con solo 27 años, George dejó el Manchester United. Había jugado 470 partidos y marcado 179 goles. Se iba una leyenda. Pero también un hombre roto por dentro. Pese a ser uno de los futbolistas más talentosos del siglo, George Best nunca jugó un mundial. Representó a Irlanda del Norte en 37 ocasiones y marcó 9 goles, pero su selección no logró clasificar a ninguna Copa del Mundo durante sus años dorados. El planeta fútbol se perdió de ver a uno de sus artistas más exquisitos en el mayor escenario. La ausencia de Best en los mundiales fue una de las grandes injusticias del deporte. Después de su salida del Manchester United en 1974, George Best dejó atrás el glamour de Old Trafford, pero no así su fama. Aunque apenas tenía 27 años, parecía que ya había vivido varias vidas. Lo que vino después fue una etapa errante, marcada por constantes cambios de club, breves apariciones y la continua lucha entre su amor por el fútbol y sus propios demonios personales. Su primera parada fue en el modesto Stockport County, donde apenas jugó un puñado de partidos. Desde ahí, su carrera se convirtió en una travesía que lo llevó a clubes tan dispares como el Dunstable Town, un equipo semiprofesional inglés, donde su sola presencia disparaba la asistencia a los estadios. Más adelante, recaló en el Hibernian de Escocia, donde vivió un fugaz renacer futbolístico. A pesar de llegar en un estado físico cuestionable, sus regates y visión de juego todavía eran capaces de levantar a los aficionados de sus asientos. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, sus hábitos fuera del campo acabaron por pesar más que su talento dentro de él. También jugó en AFC Bournemouth y en el Fulham, donde compartió vestuario con el también excéntrico Rodney Marsh. Juntos, ofrecieron momentos mágicos, aunque cada partido era una ruleta. Podían ser brillantes un día y completamente irrelevantes al siguiente. El talento estaba ahí, pero la consistencia y la disciplina ya no. En paralelo, Best comenzó a explorar nuevos horizontes. Estados Unidos se presentaba como un destino atractivo para muchos futbolistas europeos en el ocaso de sus carreras. Y George, con su carisma natural y su imagen de ídolo pop, encajaba perfectamente en el nuevo experimento de la NASL, North American Soccer League, una liga que mezclaba fútbol, espectáculo y marketing como nunca antes se había visto. Su primer destino en América fue en Los Ángeles Aztecs, donde fue recibido como una superestrella. La prensa lo adoraba, las marcas lo buscaban y el público acudía al estadio más para verlo a él que por amor al deporte. En la cancha, todavía era capaz de ofrecer jugadas geniales, regates imposibles y goles que arrancaban ovaciones. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo comenzó a generar titulares poco favorables. Fiestas interminables, noches de excesos y una vida que parecía sacada de una película de rock and roll. Luego pasaría por equipos como el Fort Lauderdale Strikers y el San Jose Earthquakes, donde su presencia servía más como un fenómeno mediático que como un refuerzo deportivo de alto rendimiento. Cada club que lo contrataba lo hacía sabiendo que estaban fichando a un ícono, más que a un futbolista regular. Las camisetas con su nombre se vendían, las cámaras lo seguían, pero en el fondo todos sabían que ya no era el mismo George Best que brilló en la Copa de Europa de 1968. La vida futbolística de George se había convertido en un show itinerante. En cada ciudad que pisaba, dejaba una mezcla de admiración y tristeza, porque aunque aún tenía momentos de genialidad, aquellos destellos de un genio que parecía eterno eran solo eso. Momentos aislados. El tiempo, el desgaste físico y sobre todo, sus excesos personales le habían quitado el filo que alguna vez lo convirtió en el mejor del mundo. A pesar de todo, su presencia servía para abrir puertas. En una época en que el fútbol aún luchaba por encontrar su lugar en Estados Unidos, Best fue una especie de embajador involuntario del deporte. Inspiró a muchos jóvenes, despertó el interés del público norteamericano y mostró que el fútbol podía tener ídolos tan carismáticos como los del béisbol o el fútbol americano. Pero con cada partido jugado, con cada club que abandonaba, George se alejaba un poco más de lo que alguna vez fue. Ya no era el joven prodigio de Belfast, ahora era una leyenda viva.
pero también un alma errante que cargaba con el peso de su propia grandeza. Los años posteriores al retiro fueron duros. George Best se enfrentó cara a cara con su adicción al alcohol. Fue arrestado en múltiples ocasiones, vivió escándalos públicos y luchó con problemas de salud severos. En 2002 recibió un trasplante de hígado tras años de consumo excesivo. Pero ni siquiera eso fue suficiente para cambiar su destino. Aún así, en 1998 regresó al mundo del fútbol como comentarista para Sky Sports y en 2004 cumplió su sueño de entrenar, trabajando con juveniles en el Portsmouth FC. Era su forma de redimirse, de volver a conectar con el juego que lo había hecho inmortal. El 25 de noviembre de 2005, el mundo del fútbol se paralizó. George Best falleció en un hospital de Londres a causa de una infección pulmonar y fallo multiorgánico. Tenía solo 59 años. Su funeral en Belfast fue multitudinario. Miles de personas salieron a despedir al niño bonito del juego bonito. La ciudad entera se vistió de luto y el Reino Unido lloró la partida de uno de los talentos más brillantes y trágicos del deporte. El legado de George Best vive más allá de sus goles. Fue incluido entre los 50 mejores jugadores europeos del siglo XX por la IFFHS y elegido como el 16º mejor jugador de la historia. Superó a leyendas como Gullit, Rivera y Bobby Moore. En 2002, la BBC le otorgó el premio a la personalidad deportiva del año. Fue miembro fundador del English Football Hall of Fame y parte de la histórica lista FIFA 100, creada por Pelé. En 2006, su ciudad natal le rindió el mayor de los tributos. El aeropuerto de Belfast fue renombrado como Aeropuerto George Best y en 2020 fue incluido en el tercer Dream Team histórico del Balón de Oro como extremo derecho. Su historia es un canto a la gloria y una advertencia sobre los excesos. Como dijo alguna vez un fanático en una pancarta: Pelé good, Maradona better. George Best. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta. ¿Crees que George Best fue el mayor talento desperdiciado del fútbol? Activa la campanita para seguir conociendo a las leyendas que forjaron el alma de este hermoso deporte.